En este video te voy a enseñar cómo derrotar a los monstruos mucho más sencillo, ya que en Monster Hunter te requiere saber ciertas cosas para poder hacer más daño y sobre todo para poder tener una estrategia para cada tipo de monstruo. Esta opción se va a poder desbloquear mientras vas avanzando en la historia. Con que derrotas los primeros monstruos se va a activar esto. Tienes que ir con este NPC llamado Ferdinand y cuando ya tengas desbloqueado esto vas a poder empezar a ver los puntos débiles de cada monstruo. Lo que vamos a hacer es que en el menú vamos a irnos a esta pestaña y vamos a ver donde dice bestiario de bolsillo y le vamos a poner monstruos grandes. Ahora si presionamos L3 vas a poder verlo de este modo. No voy a poner otro modo para no hacerte spoiler, así que no te preocupes. Pero aquí vamos a poder tener todas las cualidades que tiene un monstruo y dónde le vas a poder hacer más daño. De esta forma lo vas a poder vencer mucho más fácil. Lo primero que tenemos que saber es que si presionamos triángulo vamos a poder ver sus ataques especiales. Ya que vayas cazando más del mismo y que vayas derrotando y lo vayas conociendo, se va a ir llenando tu bestiario, así que no te preocupes si no te aparece todo. Aquí en el ataque especial nos dice que tiene uno que se llama plaga de fuego, así que ya sabemos cómo es su ataque. Si presionamos R1, aquí viene la parte más importante, donde es débil el monstruo, donde tienes que pegarle. Por ejemplo, aquí te dice que la cabeza es rompible, por lo tanto si la rompes te va a dar ciertos ítems. El cuello también tiene un punto débil, así que pegarle en el cuello es clave. Y también le puedes pegar en lo que es la cola para poder rompérsela. Pero si presionamos triángulo, aquí viene la magia, ya que aquí nos va a decir perfectamente dónde le hace más daño cada tipo de arma. Recuerda que existen tres tipos de armas distintos. Están las armas de corte, las de impacto y las de distancia. Las de corte son aquellas que tienen una cuchilla. Si tu arma tiene una cuchilla es de corte, si no tiene cuchilla va a ser de impacto. Y obviamente las de distancia son las que lanzan proyectiles. Aquí te está diciendo que cuando tiene 4 estrellas es porque le haces mucho daño. Así que lo que son armas de corte, armas de impacto y armas a distancia, la cabeza va a ser su punto débil y es donde tienes que pegar. De esta forma le vas a hacer mucho más daño que si le estás pegando en el cuerpo. En Monster Hunter no tienes que estar pegando donde sea, tienes que posicionarte para pegar en el punto que te está diciendo el bestiario para poder hacerle más daño. Entre más daño, más rápido lo matas y lo vas a vencer más fácil. Porque uno de los errores que cometen las personas que están entrando a Monster Hunter es querer pegar donde sea. Y de esta forma te va a costar más trabajo vencer a los monstruos porque le estás haciendo menos daño. Así que lo preferible es posicionarte y pegar. No importa que te tardes unos segundos más porque se va a ver más beneficiado el daño que le vas a hacer en las partes más débiles. En el torso vemos que las armas de corte les hacen 3 puntos y el de impacto también hace 3 puntos, pero lamentablemente lo que son ya las armas a distancia bajaron a 2 puntos. Ahora también si vemos en la parte hasta abajo donde dice cola, vemos que tienes 4 puntos en todo, entonces lo que es pegar en cola y en cabeza es clave para poder hacerle daño. También nos dice los elementos, vemos que en agua tenemos 2 puntos de agua en lo que es cabeza y 2 puntos en la cola. Los demás elementos solamente tienen 1 punto de daño. Así que lo que tienes que hacer es pegar en la cabeza y en la cola para hacer el mayor daño posible. Ahora seguimos presionando R1. Y aquí vamos a ver otra cosa, que son los estados. ¿Qué tipo de estado le afecta a este monstruo? Por ejemplo, le hace lo que es el veneno y la parálisis. Es lo que más le aplica, por lo tanto lo vas a poder envenenar más rápido y lo vas a paralizar más rápido. No quiere decir que haga más daño, sino más bien esto nos dice qué tan fácil le vas a poder meter el estado. Y en la parte de hasta abajo te dice cuáles son los objetos efectivos contra este monstruo, que en este caso sí le afectan las cápsulas de luz y sí le afectan lo que son las trampas. La bomba sónica simplemente no le hace nada. Ahora sí, en la parte de hasta arriba te va a decir cuál es el elemento recomendado para hacerle más daño. Esto ya lo hemos visto en la pasada donde nos decía que con eso hacía más daño en cierta área, pero aquí nos dice perfectamente que el elemento agua es lo que más le hace daño. Si presionamos otra vez R1 vamos a pasar a lo que son los materiales, y esto es clave porque si quieres farmear un cierto material tienes que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si le rompe la cabeza tienes oportunidad de sacar ese material, y si le rompe la cola vas a tener chance de que te dé la cola. De esta forma te va diciendo qué tan raros son los materiales de este monstruo. En la parte de aquí abajo vamos a ver que la escama de quematriz es bastante sencilla de que salga, tiene 3 estrellas de 5, pero a comparación por ejemplo el certificado es 1 de 5, por lo tanto va a ser más complicado que te toque este ítem. Así vas a saber qué tan complicado es el ítem que estás buscando. Y por último aquí están los temas de coleccionables. Si lo matas 20 veces te va a dar un título, hasta que cases 50 te va a dar obviamente el título que tú quieras. Así que si quieres uno de estos títulos vas a poder obtenerlos cazando quematrices. Bueno, pues ahora ya sabes cómo derrotar más fácil a los monstruos, y es pegando en el punto débil. Ahí ya sabes dónde pegar para poder hacerle más daño, por lo tanto lo vas a derrotar más fácil. También ya sabes cómo saber qué tipo de elemento al que es débil, y de esta forma te va a ser más fácil cazar a los monstruos. Pero si todavía no sabes muy bien qué arma ocupar, te voy a dejar este video en pantalla donde explico cuáles son las armas más fáciles y más difíciles de Monster Hunter, para que más o menos vayas viendo a qué nivel estás y de esta forma sabrás qué arma escoger en Monster Hunter Wilds. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video. Bye.